Dios les bendiga en esta hermosa noche. Donde quiera que me estén viendo, los saludo en el nombre de Jesús. Vamos a tener una hermosa lectura de la palabra del Señor en esta noche. Y quiero que me acompañen a leer la palabra del Señor que encontramos en el libro de Deuteronomio, en su capítulo 2. Dice así: escuche. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío de mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. Él es roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha. Generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. La palabra del Señor dice acá en el versículo 4, dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. La corrupción no es suya. Vemos la grandeza de Dios, todo lo que Dios es. Dice que Él es roca. Él es la roca. Si nosotros confiamos en Él, nunca caeremos. Si nosotros nos cimentamos en la roca que es Dios, aunque pasen vientos, tempestades, no caeremos, porque estamos cimentados en la roca que es el Señor, Dios de verdad, cuya obra es perfecta, dice acá. Dios es perfecto. Él es santo. Y dice, porque todos sus caminos son rectitud. Nos damos cuenta que los caminos del Señor son perfectos, son rectos. Mas los caminos de nosotros, los seres humanos, son torcidos. Muchas veces el hombre ha distorsionado el camino del Señor o su camino. Él se ha apartado y el hombre se ha ido por su propio camino, ha escogido su propio camino. Y sin embargo, el Señor acá dice, porque todos sus caminos son rectitud. Y por eso es de que Dios quiere que el ser humano se acerque a Él, le busque, para que los caminos del hombre puedan ser perfectos, puedan ser rectos. ¿Por qué el hombre no es recto, no es correcto? Porque se ha apartado de Dios, ha querido llevar o transitar su propio camino, mas no los de Dios. Dice Dios de verdad. Él es el Dios de verdad, Dios verdadero, que hizo los cielos y la tierra. Él es Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es santo. En el Señor no hay iniquidad, en el Señor no hay pecado, no hay mancha como lo hay en nosotros. Nosotros somos muchas veces pecadores, nosotros le fallamos al Señor, hemos pecado delante de Él. Hay iniquidad en nuestra vida. Y por eso es de que el Señor
nos llama, nos habla de diferentes maneras y quiere que le busquemos, quiere que nos acerquemos a Él. Como dice en su palabra, que nos acerquemos a Él y Él se acercará a nosotros, porque quiere que nosotros no vayamos por caminos torcidos, no vayamos por caminos que al final son caminos de muerte. Dios dice, es Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. No hay iniquidad en el Señor. Él es justo y recto. Él es justo. Él juzga con justicia. Nosotros muchas veces somos personas injustas y al Señor no le agrada la injusticia, porque Él es justo. Y cuando nosotros cometemos injusticia, a Él le duele su corazón, a Él no le agrada, porque Él es justo, Él es perfecto, no hay iniquidad en Él. Y cuando nosotros cometemos injusticia, debemos reconocerlo, debemos de pedirle perdón al Señor. Muchas veces cometemos injusticia con otros seres humanos, con otras personas, con nuestro prójimo. Y debemos de reconocer cuando nosotros cometemos tal pecado, tal falta delante de Él. Él es justo y recto. Dice en el versículo 5, la corrupción no es suya. La corrupción no es del Señor. Pero ¿cómo es hoy en día el hombre se ha corrompido? El hombre mayormente, esto se ve en los líderes, ¿verdad? En personas que tienen un liderazgo. Muchas veces se dejan corromper por las ambiciones, por las avaricias. Y eso al Señor no le agrada. Es un pecado, la corrupción. Dice acá, la corrupción no es suya. La corrupción no es del Señor. Es del ser humano. Porque el ser humano lo ha querido abrazar, ¿verdad? Pero Dios aquí dice en su palabra, la corrupción no es suya. Tengamos cuidado. Cuando nuestro corazón sea tentado a ser corrupto, tengamos cuidado. Dios es perfecto, Él es santo y quiere que nosotros lo seamos, porque dice en otro pasaje de la palabra, dice, sed santos porque yo soy santo. A Él le duele su corazón, porque sabe, Dios tiene corazón también. Y a Él le duele cuando nosotros cometemos pecado, cuando nosotros vayamos delante de Él. Y es ahí donde tenemos que reconocer nuestros pecados, nuestros errores, nuestras faltas, nuestras desobediencias delante del Señor. Así de que hemos leído estos versículos para edificación de nuestra alma, porque la palabra del Señor es alimento para nuestra alma. Quiero leer el versículo primero de este capítulo de Deuteronomio 32. Dice, escuchad, cielos, y hablaré. Y oiga la tierra los dichos de mi boca. El Señor quiere que nosotros escuchemos. El Señor nos dice que escuchemos su palabra. Oiga la tierra los dichos de mi boca. Los dichos del Señor. La palabra del Señor. Que oigamos para que no muramos. Porque cuando no escuchamos la palabra del Señor, hacemos caso omiso a su palabra. ¿Qué pasa? Que cada quien hace lo que quiere, sin ley, sin reglas. Como cuando en una casa no hay ley, no hay reglas. Todo es a como caiga, ¿verdad? Y no hay orden. Pero Dios quiere que nosotros tengamos orden en nuestra vida. Que nuestra vida no sea una vida desordenada. Y por eso Él quiere que oigamos su palabra, que hagamos caso a su palabra.
y que podamos deleitarnos en su palabra, que podamos vivir por su palabra. Y oiga la tierra los dichos de mi boca, dice, goteará como la lluvia mi enseñanza. Mire lo que dice la palabra, goteará como la lluvia mi enseñanza. Qué hermosa la palabra. Goteará como la lluvia mi enseñanza. ¿Sí? Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré. Engrandeced a nuestro Dios. Qué hermoso. Qué hermoso es Dios. Podemos ver acá en esta lectura que Dios es precioso, que Dios es hermoso, que Él es todo, que Él es sublime, Él es santo, Él es perfecto. Ese es el Dios que nosotros adoramos y alabamos. En esta noche usted está escuchando los dichos de la boca del Señor. Porque dice acá, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. ¿Está escuchando usted la palabra del Señor? ¿Está deleitándose en la palabra del Señor? ¿Está viviendo por la palabra del Señor? Porque si no es así, ¿qué será de usted? Porque nosotros vivimos por la palabra del Señor. Y hay que vivir por la palabra del Señor, por lo que dice acá. El consejo del Señor. Si nosotros escuchamos el consejo del Señor, vamos a vivir. Pero si no, de seguro moriremos. Como cuando nosotros los seres humanos, a nosotros nos dan un consejo. Más cuando los jóvenes se les da un consejo y no quieren entender, no quieren escuchar muchas veces los consejos. Las señoritas a veces, los padres les aconsejan y muchas veces se rebelan, se ponen rebeldes y no quieren escuchar el consejo de los padres. ¿Y qué pasa después? Vienen las consecuencias después. Viene después el lloro, el lamento, pero por no haber escuchado los consejos de los padres muchas veces. Y es así también con la palabra del Señor. Cuando no escuchamos el consejo, cuando no escuchamos la palabra, cuando nos dicen que tal cosa no está bien. Hay cosas que a veces hacemos que no están de acuerdo a la palabra del Señor. Y muchas veces ni cuenta nos damos en qué estamos fallando delante de Dios y con nuestros hermanos o con nuestro prójimo. A veces ni cuenta nos damos. Pero es necesario pedirle al Señor que nos abra nuestro entendimiento, que nos dé Él sabiduría, porque en su palabra Él dice que nosotros pidamos al Señor. Si tenemos falta de sabiduría, que le pidamos. Y es lo que menos hacemos. No le pedimos al Señor. Y sabe que todo viene de Él, todo es de Él y todo es por Él. Pedir sabiduría, pedir entendimiento, pedir fortaleza, respaldo. A Él nada más, al único Dios verdadero, como dice acá. Dios de verdad, al único Dios. Y es lo que menos hacemos muchas veces. Nosotros debemos de ir a Dios y pedirle. Y Él lo hace, Él nos escucha, porque Él vive, Él es el Dios verdadero. Él vive y quiere que nos acerquemos a Él, porque Él es el todo para nosotros, todo. Así de que yo le invito que si usted no ha acudido al Señor, si usted pasa por una situación difícil, yo no sé, ¿verdad? Qué situación usted esté pasando. Yo le invito que usted pueda acercarse a Dios, que pueda ir de rodillas delante de Él, postrarse en el suelo delante de Él
y exponerle su situación, aunque Él lo conoce todo, Él lo sabe todo de nosotros. Pero Él quiere escuchar de nuestros labios. Él quiere escuchar de nosotros mismos, de qué cosas nos están pasando, exponerle a Él. Él quiere escucharnos. Él se complace en escucharnos. Solo está en nosotros de confiar en Él, de decirle a Señor, aquí estoy, ayúdame, y exponerle y derramar su alma delante de Él. Él lo hace. ¿Cómo no lo va a hacer si Él nos ama, si Él no quiere lo malo para nosotros? Él siempre ha querido lo bueno, lo mejor para nosotros. Pero nosotros los seres humanos no queremos. Preferimos seguir nuestros propios caminos, preferimos seguir en cosas y deleites que a Dios no le agrada. Busquemos a Dios. Él es Dios de verdad. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. ¿Vio? Entonces, usted puede confiar totalmente en el Señor. Yo puedo confiar totalmente en Él, que Él no me va a fallar, Él no le va a fallar a usted. El hombre sí le puede fallar, la mujer sí le puede fallar. Muchas veces nosotros nos equivocamos al confiar en un hombre. Pero Dios no falla. Dios no se equivoca. Él es